Hola mis psico-killers, ¿cómo estáis hoy? Espero que bien, yo estoy estupendamente. Hoy vamos a hablar de lo que es la segunda fase de la relación con un psicópata, con un narcisista, esta gentuza, ¿vale? La fase del maltrato va seguidamente justo del love bombing. Joder, love bombing, nunca lo voy a decir bien. O love bomber, el bombardeo del amor. Aquí podéis ver el capítulo anterior de la primera fase del love bombing, para que entendáis un poco cómo empieza la relación. Si ya estás en esta fase del maltrato, la cosa va a estar más complicada. De todas formas, os voy a dar un tip al final del vídeo. Por favor, quédate hasta que termine, explicando cómo podéis sobrellevarlo o cómo podéis salir un poco adelante, aunque estéis enamorados o enamoradas de vuestro maltratador. El maltrato. El psicópata nace, el sociópata se hace y el narcisista es egoísta. Los tres carecen de empatía. Psicopsiquis. Que una persona esté pendiente cuando va paseando por la calle, con su chico o con su chica, de cuántos penes levanta o cuántas vaginas moja, ¿qué tipo de comportamiento creéis que tiene? ¡Correcto! La respuesta es un narcisista necesitado de admiración de la gente, o un psicópata que le apetece llamar tu atención haciéndote daño. ¿Te suena? Bueno, después del love bombing, el bombardeo del amor, y toda esa fase bonita de intercambio de te quieros, de sexo desenfrenado, de noches de hotel, reciprocidad de regalos, viajes intensos, presentaciones familiares, risas, miradas de complicidad, llega la fase del maltrato. Los psicópatas y narcisistas tienden fácilmente a aburrirse de las cosas. Entre las cosas para ellos van incluidas las personas. Cuando el narcisista o la narcisista se haya aburrido de tus adoraciones, de tu reconocimiento sobre su intelecto, de las valoraciones positivas que haces sobre su físico, buscará entretenimiento poniéndote pruebas para ver cuál es tu grado de enamoramiento por ellos y tu capacidad de aguante en lo que se refiere al sufrimiento. En caso de que te haya elegido como pareja, suplemento estrella, juguete especial, juguete favorito, la cosa empezará fuerte. Notarás que tiene amigos y amigas, pero de algunos te habla y de otros no. ¿Sabes por qué? Sé que lo sabes, eres inteligente. A las narcisistas y a los narcisistas les encanta alardear de los seductores que son. Recordemos que todos los psicópatas también son narcisistas. Y les encanta alardear de que se pueden llevar cualquier persona a la cama, de que son irresistibles. Cuando empieza la fase 2 del maltrato, lo que empieza a suceder es que el narcisista o la narcisista te empieza a contar todo su currículum sexual. Te aseguro que no es corto, pero solo de las relaciones que les interesan contarte. Porque a lo mejor si se pasan de listos o de listas, te perderán como suplemento estrella, juguetito nuevo, y eso, mis queridos psico-killers, no les interesa. Por lo menos no por el momento, ¿verdad? Ahora voy a dar una serie de ejemplos que han ocurrido en la vida real, de gente cercana, de gente que conozco, de gente que habla conmigo, de varias personas con las que he tratado muy de cerca. Importante, estos mierdas son altamente promiscuos. A ver, esto no quiere decir que no desear tener pareja fija sea algo malo. Si os gusta variar, está genial. Pero esta gentuza no son personas abiertas, son personas que utilizan el sexo como añadido para poder manipular y utilizar a otras personas. Debido a que su cometido en la vida es generar el número mayor de víctimas posible, al tener tanta falta de escrúpulos, buscarán gente para manipularla a través del sexo para sacarles cosas de su interés, ya sea mecánico para que le arregle el coche, ya sea peluquera para que le corte el pelo, ya sea dentista para que le ponga la boca nueva. Son como putas y putos que tienen que ser pagados con la emocionalidad de la gente o con algo que les pueda reportar su víctima a través de su profesión. Si tú desatiendes un poco a un narcisista, va a encontrar una excusa para ponerte los cuernos o engañarte, y normalmente cuando ponen los cuernos a alguien o le engañan con otra persona dicen: bueno, no tiene importancia, fue una tontería. Recordaros que el narcisista nunca puede hacer algo malo. Le dañaría su imagen. De todas formas, si continúas en la relación con el narcisista, más adelante te enterarás de que a su expareja le ha puesto los cuernos no una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Perderás la cuenta de las veces que has sido infiel. Te da pistas de lo que te puede pasar, ¿verdad? Un día paseando por la calle con ellos te pueden empezar a contar historias de sus antiguas conquistas, lo de siempre, que se enrollaron con un excompañero de la universidad que tenía novia, pero que ya son libres y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Un narcisista te contará que hace unos meses se encontró con su exnovia de la adolescencia en un entierro y aprovechó para tirársela y tener sexo con ella. O una narcisista te contará que follaba con un amigo suyo tan duro que llegaron a partir 2 camas y en una de las ocasiones tuvieron que ir hasta el hospital. O que tenía una amiga con la que tuvo sexo porque estaba súper delgada y tenía las tetas enormes. O que una vez estuvo con un chico con un pene tan grande que le hacía daño al acostarse con él. Que tuvo un compañero del trabajo con el que se morreaba en la puerta de la oficina para que todos lo viesen. O un narcisista en uno de los días que consumió droga se estuvo enrollando 2 horas con ella en un bar y posteriormente la mandó a la mierda. O se enrolló con un chico que tenía un beso tatuado en el hombro. O se enrolló con el rapero más chungo del barrio que era un hijo de puta con todos, pero con ella era de puta madre y follaban de la hostia. O que una vez conoció a una chica en un bar, se acostó con ella la primera noche aunque no le gustase para contárselo a sus amigos después y reírse de ella. Un día se tuvo que follar a un chico en la playa porque este se puso muy pesado. Si crees que te cuenta su pasado sexual porque es una persona liberal, querido y querida psico-killer, sois demasiado empáticos. Bueno, lo que te quiero dejar claro es que te van a contar todas sus historias y experiencias sexuales. Primero, porque así refuerzan lo válidos que son y lo deseados que son. Y segundo, para humillarte. ¿Qué nivel, Maribel?
Hay posibilidades de que tu narcisista empiece a decirte que no le gusta que seas cariñoso o cariñosa con él por la calle porque no le gustan las cuestiones románticas en público, que no les des besos delante de la gente ya que les gusta salvaguardar su privacidad romántica. Alarma. Si te dicen algo así es porque querrán protegerse de las miradas de algunas o algunos de sus futuros juguetes nuevos o quizá de alguna víctima actual. Esta gente se enrolla a plena luz del día con quien le da la gana. Que no te cuenten cuentos. La víctima se puede empezar a sentir agredida emocionalmente con este tipo de comentarios y un día le pondrá un límite al narcisista. Se atreverá, por ejemplo, a comentarle que no le aporta nada ese tipo de información y que prefiere no saber nada del tema. Ahí es cuando el narcisista o la narcisista te echará en cara que eres un aburrido o una aburrida o incluso que eres un poquito cerrado o cerrada de mente. Buscará otro tipo de forma para darte los chupidos de veneno para joderte. Al principio pensarás que está de broma, pero querido y querida psico-killer, hijos de fruta... En los días posteriores, al cambiar su estrategia, el narcisista o la narcisista te comentará con crítica que estás un poquito más gorda, que últimamente no le gusta cómo vistes, que te sudan las manos. La narcisista te dirá que eres muy bajito, que siempre ha estado con chicos más guapos que tú, que no le gusta cómo besa, que su novia cocinaba mejor, que eres muy desordenada, que eres un patoso, que eres un mediocre en tu trabajo profesional, que su gente hace las cosas mucho mejor y son muchísimo más divertidos que tú. Su gente, claro, piensan que la gente es suya. Puede que estos mensajes te los mande de forma indirecta o de forma camuflada, pero el mensaje créeme que te va a llegar igual. Si no te afectan en exceso los primeros chupitos de veneno, incrementarás sus dosis hasta el punto que te vea agonizar. Empezarás a sentirte roto o rota por dentro, vacío. Tendrás una crisis de identidad. No sabrás muy bien quién eres, cuáles son tus metas, cuáles son tus valores morales. Esta autogestión está totalmente inducida por el narcisista o la narcisista. Si dudas de ti o de tus principios, ellos tendrán el control. Pasados los días, el narcisista o la narcisista empezarán a no contactarte con tanta frecuencia por WhatsApp. Habrá días que te den las buenas noches y otros que estén totalmente desaparecidos. Se irá a bailar con sus amigos y no sabrás de él o de ella en 24 horas, 48 horas... Incluso le verás un tatuaje nuevo y te enterarás un día después de que se lo ha hecho. Ah, y no se te ocurra pedirles explicaciones. Tú no eres nadie. Empezarán poquito a poco a aparecer nuevas personas que antes tú no conocías, que no existían, empezará a salir un poquito más de la cuenta, pero bueno, no hemos entrado todavía de lleno en la siguiente fase. Obviamente ya no será como al principio, si no, no se llamaría fase de maltrato. Pasados los días, un poquito el tiempo, empezará a darte poquito a poco de lado. Quedará contigo siempre y cuando no tenga otra cosa mejor que hacer, porque de su nuevo juguete ya se ha cansado. Y cuando tú te rebeles y ya no puedas más y digas no estoy cómodo o no estoy cómoda, te dirá: pues esto es lo que hay, si no te gusta, lo dejamos. ¡Así de fácil! Si eres una persona de muy baja autoestima, continuarás en la relación aguantando todo tipo de abusos. Si eres una persona empática o una persona medio normal, efectivamente dejarás la relación. Y aquí empieza una etapa de duelo para la víctima. Durante esta etapa, la víctima empieza a sufrir una abstinencia igual de dura que la que sufre un yonki cuando deja la heroína. No olvidemos que la hormona del amor, nombre técnico la fenilatolamina, una vez se activa en el cerebro, es como una droga. Y si la persona que te daba esa droga desaparece, empezarás a sufrir dolores corporales, tristeza, ansiedad, mareos, diarreas, etcétera, etcétera, etcétera. Psico-killers, si habéis estado enamorados o enamoradas alguna vez y os han dejado, sabréis de lo que hablo. Después de un tiempo sin contacto con él o la psicópata narcisista, un tiempo para ellos puede ser una semana, un mes, un año, 5 años, 20 años, un tiempo para ellos. El narcisista, el psicópata, la psicópata, toda esta gentuza, provocarán un encuentro fortuito o acordado previo a un mensaje cercano de contenido sexual con el que te volverá a intentar envolver para seducirte. Una vez que estés nuevamente en sus garras, te dirá que estáis a prueba para ver cómo funciona la relación, que vamos a ir viendo cómo tira la cosa, que sí estáis pero no estáis, que no pero sí, bla 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 bla. Bla, 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 bla. Y si tú como víctima empiezas a comportarte con precaución y templanza a la espera de cómo va la cosa, estás un poquito desconfiado y demás, el narcisista o la narcisista empezarán nuevamente a utilizar el love bombing, bombardeo del amor. Mensajes reiterados por WhatsApp, buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches, estará pendiente de ti, se presentará en tu casa por sorpresa, ¡sorpresa! Volverá a hacerte regalos, nuevamente sexo desenfrenado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para volver a recuperar tu confianza y que estés blandito o blandita para la siguiente oleada de maltratos. ¡Vamos, despierta! Cuando empiecen los maltratos nuevamente, la víctima estará desubicada, atónita y desencajada emocionalmente. Preguntará a su psicópata o narcisista si la cosa vuelve a ir en serio. Y si al psicópata o narcisista le interesa mantener el suplemento estrella, pero no quiere comprometerse del todo, responderá con frases tipo: fíjate en los hechos, ¿no te das cuenta cómo me estoy comportando? ¿Qué preguntas más tontas haces? Les encanta ser ambiguos para crear incertidumbre en sus víctimas. Tristemente, psico-killers, si volvéis a confiaros, las cosas se pondrán más feas aún. Empezará nuevamente con su crítica feroz sobre tu aspecto
aspecto físico, criticará tus actitudes, volverán los maltratos e incluso a lo mejor alguna vez recibes una agresión física. Y así hasta que nuevamente no puedas más, y cuando digas que no estás bien, que no estás conforme con la relación, te volverán a abandonar, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. La víctima es desechada o recogida por su psicópata o narcisista durante la relación que existe entre ambos una media de hasta 7 veces, con lo que suponen 7 traumas de desapego emocional, que sí, que no, que lo supero, que no, e igualmente ellos o ellas vuelven a aparecer para acabar bien su trabajo. Después de tantos conflictos y esta etapa de abuso sobre la víctima, el machaque psicológico es tan fuerte que la víctima no distinguirá exactamente qué está bien y qué está mal, y cederá dentro de la relación a todas las necesidades del trastornado narcisista.